La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Tenemos a nuestro primer entrevistado. Estábamos hablando, amigos, al comenzar esto de los bloqueos, Cochabamba, el epicentro, pero vamos a ponernos al día. Sí, ya estamos al otro lado del Zoom con don Roberto Ríos, él es el viceministro de Seguridad Ciudadana. Siempre tiene la gentileza de atendernos. Roberto, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Gracias, viceministro. A ver, brevemente, por favor, ¿qué impresión le ha causado a usted como funcionario y como colaborador del presidente Luis Arce el mensaje de ayer en ocasión del Día del Estado Plurinacional? ¿Qué puede destacar de las presentaciones tanto del vicepresidente como del presidente Luis Arce, como también de las organizaciones sociales? Bien importante, primero el mensaje del vicepresidente respecto a que ha abordado un tema que sin duda alguna en este momento es más que un motivo, una excusa para una movilización política que tiene un trasfondo que seguro ya en el desarrollo de la entrevista lo estaremos hablando, ¿no? Que es el tema de la convocatoria a las elecciones judiciales, la convocatoria para que la Asamblea pueda empezar con ese trabajo que sin duda alguna es algo que la población boliviana está expectante, ¿no? Respecto al tema, también muy importante siempre su reflexión sobre el cómo se debe hacer política en nuestro país, la importancia de la unidad, de nuestra militancia, siendo algunos de los valores que nos debe ceñir a todas los estantes y habitantes en nuestro territorio nacional. Por otra parte, el discurso de nuestro hermano presidente, en primera instancia, muy importante resaltando los resultados que se están teniendo en materia económica, en materia política, en materia social. Sin duda alguna, anuncios que son importantes que sean ratificados por nuestro presidente, como el tema de la subvención a la gasolina, los avances que se están teniendo respecto al tema del litio y sin duda alguna también abordando temas políticos que es importante que se los hable y que sin duda alguna, qué mejor que él, que se dirija al pueblo boliviano con esa honestidad y sinceridad que lo caracteriza, ¿no? Ha sido una fiesta la que se ha vivido ayer en la Plaza Murillo, en la que han llegado también diferentes hermanos y hermanas desde otros departamentos del país para ser parte de la misma. Sin duda alguna, desde el ala radical se ha intentado nuevamente boicotear una celebración, en este caso, que es de todos los bolivianos y bolivianas en su conjunto. Sin embargo, ya anteriormente habíamos visto cómo se ha operado en el Cabildo del Pueblo, donde se ha limitado, se ha impedido que lleguen hermanos principalmente desde Santa Cruz hacia La Paz. Pero el día de ayer no han logrado ese objetivo, ese cometido, y ha sido sin duda alguna una fiesta muy importante, ¿no? Viceministro, en su discurso el presidente dijo una frase que me gustaría que la podamos conversar ahora con usted. Dijo, quienes hoy están bloqueando, hoy día del Estado Plurinacional, quienes hoy están bloqueando, dicen, no hacen otra cosa más que mostrar su desprecio por el Estado Plurinacional. ¿Qué opina sobre esto, viceministro? Sin duda alguna, es importante esas palabras que han sido vertidas y la cual también se las hemos transmitido desde el día domingo al expresidente Evo Morales. Primero porque esta celebración del 22 de enero es una celebración que, si bien es de todo el pueblo boliviano, los que somos militantes del partido político más grande de la historia de nuestro país, es una actividad mucho más especial, ¿no?
porque las bases de nuestro instrumento, la forma de hacer política inclusiva, con justicia social, anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, sin duda alguna, han podido y han permitido llegar a tener también esta celebración, ¿no? Y sin duda alguna lamentamos cómo se continúan con estos intentos, no solo de boicot y de sabotaje, sino también de desestabilización hacia el gobierno que ha sido elegido democráticamente en nuestro país. Solo para hacerte una analogía, esas palabras el día de ayer yo mencionaba y decía, esta es la forma en la que Evo Morales y esta cúpula del MAS le paga a Cochabamba. Ayer el departamento de Cochabamba y hoy continúa incomunicado. Sin duda alguna, si hablamos de una afectación nacional de 120 millones de dólares por día de bloqueo, Cochabamba se está llevando la peor parte desde la jornada de ayer, ¿no? Ese departamento que no solo ha sido importante por todas las luchas, los movimientos históricos que se han dado en el mismo, no porque es el departamento que lo ha arropado, que lo ha cobijado a Evo, ¿no? Y lamentamos profundamente que se haya tenido que acarrear compañeros y compañeras, incluso en contra de su voluntad, con este matonaje político que hemos llamado, amenazándolos, chantajeándolos, advirtiéndoles con quitarles incluso su tierra, no solo multas pecuniarias, sino también quitarles su tierra si es que no se movilizaban dentro del departamento de Cochabamba o a otros departamentos como ellos lo habían trazado en su estrategia. Así es, Rubén. Vamos a seguir hablando del tema político y también, por supuesto, de los bloqueos. Le damos ya la más cordial bienvenida al senador William Torres. Senador, ¿cómo está? Bienvenido, como siempre, a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Antonio y Rubén, un cordial saludo y un gusto estar nuevamente con ustedes después de un buen tiempo. Así es, senador. Lo primero que le voy a preguntar, seguro usted ayer ha visto el mensaje del presidente por los 15 años del Estado Plurinacional. ¿Qué impresión le dejó este mensaje, senador? Bueno, fue un mensaje que un poco vacío. Yo no encontré mayor consistencia en ese recuento de los 15 años del Estado Plurinacional. Esperaba que sea una suerte de recuento mucho más consistente de los logros. Lógicamente también hay algunos retrocesos, y en un ámbito de sinceridad con el pueblo creo que correspondía hacer referencia tanto a los avances como a los retrocesos, pero fundamentalmente creo que este Estado plurinacional nos trajo grandes cosas. Eso el pueblo boliviano lo ha experimentado, pero eso no se ha reflejado, no hemos visto mayor consistencia. Creo que ha sido en lugar de ser un informe amplio, abierto, creo que fue un informe, desde mi perspectiva, relativamente cerrado y dirigido en realidad a algunas personas y conglomerados, cuando en realidad eso tendría que haber sido dirigido a todo Bolivia, que no nos habló del Estado, de los logros que se obtuvo con el modelo económico implementado a partir de la Revolución Democrática y Cultural. No nos habló nada de los avances que se pudo haber logrado en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico. No nos habló nada sobre los logros en el plano social, es decir, aquellos beneficios de la redistribución de excedentes de nuestras empresas estratégicas. No nos habló nada de aquello que ahora quema las manos, que es el tema de justicia, la autoprórroga, una justicia completamente depauperada, con niveles de credibilidad que han descendido a lo más bajo. En fin, creo que tampoco nos ha planteado salidas ni soluciones a estos temas.
a más de hacer referencia que en concepto de él creo que pareciera que recién se ha dado cuenta que él es la vieja derecha y ha aparecido una nueva. Entonces, bueno, son temas que creo que meritarán mayores reflexiones en lo político, en lo orgánico, en fin, creo que hay temas que en definitiva ha sido un mensaje bastante vacío desde mi punto de vista. Senador, en una parte de su mensaje el presidente dijo de que era un día para festejar, por supuesto, pero que en vez de festejar algunos estaban comenzando a bloquear y quienes estaban justamente comenzando ese bloqueo no hacían otra cosa sino que mostrar su desprecio por el Estado plurinacional. ¿Por qué comenzaron el bloqueo justo el 22 de enero o un 22 de enero, senador? Lo que el presidente no dijo cuál era la causa, el origen de esos bloqueos. Habría sido el mensaje completo si es que él habría hecho un recuento de las razones del bloqueo. Creo que eso habría sido lo más hidalgo, lo más sensato con el pueblo de Bolivia, porque, claro, él no ha acostumbrado y no acostumbra a hacer referencia a las causas, sino a los efectos. Recordemos que el bloqueo iniciado por el pueblo de Bolivia, por lo menos por las mayorías bolivianas, por los movimientos sociales, no es un bloqueo, una medida, ciertamente con la que muchos podemos no estar de acuerdo, pero eso es lo que le queda al pueblo, no tiene otra cuando sus instituciones en quienes se cree le atropellan, le vulneran sus derechos constitucionales, como es el Tribunal Constitucional. El presidente lo que no ha dicho es que él ha instrumentalizado al Tribunal Constitucional a través de su ministro de Justicia, Iván Lima. Recordemos que este Tribunal Constitucional, no de reciente, de hace mucho tiempo, prácticamente desde que tomó posesión, fue un tribunal sumamente maleable, un tribunal diríamos que todos los fallos casi los sacó a pedido de Boca, a pedido del cliente, y en consecuencia, tanto en gobiernos de derecha como en los de izquierda, ha sido un tribunal que no se ha convertido en el custodio, en el protector de la Constitución, ni de las convenciones, sino más bien ha sido el vulnerador de las convenciones y el vulnerador de la Constitución. Entonces, estos temas le correspondían hacer referencia también entre aquellas tareas pendientes o entre aquellas asignaturas. Vamos, Rubén, nuestra primera entrevista, por supuesto. ¿Qué nos preocupa, amigos? Siguen los bloqueos, ¿sí? Siguen los bloqueos. En algunos dicen que está creciendo, otros dicen que no pasa de Cochabamba, pero lo vamos a saber de primera mano, ¿sí? Ya estamos en contacto con Wilson Cáceres. Él es secretario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, a quien le damos ya la más cordial bienvenida. Wilson, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. Muchas gracias, querido Antonio, querido Rubén. Un saludo revolucionario de parte de la familia intercultural hacia la Razón Radio. Un saludo, querido hermano. Gracias a usted, Wilson, y reciba también un cordial saludo. Cuéntenos cuál es la situación, qué informe tiene en este momento. Decíamos hasta anoche que los bloqueos se habían concentrado en Cochabamba y que en otros lugares todavía no había tenido una repercusión. ¿Qué nos puede decir, Wilson? Evidentemente la familia intercultural tiene presencia en los 9 departamentos del Estado boliviano. Hemos estado reuniéndonos con nuestros directivos regionales. La familia intercultural no va a acatar estos bloqueos, no estamos de acuerdo con el bloqueo de caminos que está habiendo. Evidentemente tenemos una federación especial en el trópico. Hemos llamado para que entren en reflexión. Creemos que no es el momento, no es el tiempo de gestar estos bloqueos. Hemos salido hace 3 años de un golpe de Estado, hemos salido hace 3 años igual de un enclausamiento por el COVID. El sector productivo, los campesinos, estamos actualmente haciendo siembra en el oriente boliviano de arroz, soya, maíz y otros cultivos. Estos bloqueos van a generar desabastecimiento de
combustible, no vamos a poder llevar agroquímicos, fertilizantes, abono a nuestros campos, entonces va a ser muy perjudicial. Y además tenemos créditos con la banca, tenemos créditos con casas comerciales, entonces estamos un poco preocupados por esta situación. Hemos tenido comunicación con todos nuestros ejecutivos departamentales. Ellos nos han manifestado de que no vamos a acatar ni instruir, bloquear. Nosotros queremos trabajar, queremos producir y creemos que esta medida radical es una medida muy acelerada, muy hormonal, por intereses personales y por intereses políticos. Entonces, como familia intercultural, nosotros llamamos a la reflexión de estos hermanos que están tomando esta medida de presión muy fuerte para nosotros, que no está bien. El pueblo boliviano sabe, conoce, tenemos que producir alimentos, tenemos que exportar. Cuando se generan estos bloqueos, ustedes saben, tenemos a los hermanos que viven del día a día, a los hermanos gremialistas, a los hermanos transportistas, a nuestros hermanos empresarios que exportan alimentos al exterior, generan divisas para el Estado boliviano, entonces todos nos perjudicamos, ¿no? Entonces la familia intercultural queremos manifestar al pueblo boliviano, no va a acatar y no estamos de acuerdo con estos bloqueos que solamente perjudica la economía de nuestro país y perjudica realmente el movimiento económico de cada uno de los bolivianos y bolivianas que habitamos en nuestro querido país. Ahora, ¿qué criterio tiene? Buen día. Le habla Rubén Atahuichi. ¿Qué criterio tiene Wilson respecto de la posición del ala y vista del movimiento al socialismo en relación a la renuncia de los magistrados, como llaman ellos, autoprorrogados? El año pasado se tenía que tratar este tema de elecciones judiciales. Ellos mismos, nuestros diputados y senadores a quienes hemos elegido, le hemos dado el mandato para que cumplan y hagan cumplir la Constitución Política del Estado. Pero lamentablemente entre ellos se han peleado, entre radicales, entre renovadores, entonces está mal. Nosotros, las organizaciones sociales, hemos elegido a nuestros asambleístas orgánicamente desde la base para que nos representen y hagan una buena gestión. No hemos elegido para que se peleen. Entonces, creo que el año pasado ha fracasado estas elecciones judiciales y por estrategia han llevado a esta situación. Entonces, no está bien, ¿no? Hay intereses, vemos ahí personales, políticos, que están siguiendo una línea, ¿no? Entonces creemos que no es el momento, no es el tiempo de generar estas movilizaciones. Para ver el tema de elecciones judiciales, pedimos a nuestros diputados y senadores que se sienten, tanto renovadores, radicales, la oposición, y que de una vez resuelvan este problema. El año pasado tenían que resolver y han fracasado. Convocamos a nuestros diputados y senadores para que resuelvan de una vez este problema y se elija, pues, y se convoca a elecciones judiciales, ¿no? Inmediatamente. Entonces, pero esta medida de presión, de bloqueo, creemos que es una medida más política, es una medida más personal, entonces no está bien, ¿no? Entonces queremos llamar a la reflexión y pues que de una vez se levanten estos bloqueos y puedan continuar con sus actividades, ¿no? Ya tenemos, Rubén, justamente hablando de los bloqueos, de la lluvia, de cifras sobre las pérdidas, en fin. Vamos a conversar, ya tenemos al otro lado del Zoom a María Esther Peña Cuellar, él es gerente técnica del IPSE. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, María Esther? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. Buenos días, muchas gracias Rubén y Antonio, un gusto saludarlos desde el IPSE para poder hablar de este tema que hoy aqueja a todos los bolivianos, como son los bloqueos. ¿Cómo nos perjudica económicamente? Sí, y quería preguntarle, seguramente usted tiene los datos, y el año pasado finalmente ¿con cuántos bloqueos terminamos o con cuántos días de bloqueo terminamos y cuánto hemos perdido? Si podríamos primero refrescarnos un poco la memoria, María Esther. Más de 200 días de bloqueo es lo que hemos sufrido solo en el departamento de Santa Cruz, en el cual la gestión 2023 tuvo su epicentro de bloqueos, provocando millonarias pérdidas y dañando la imagen externa de nuestro país. Además de estos 200 días de restricción al libre tránsito y a poder trabajar
con normalidad, como es lo que queremos todos los bolivianos para mejorar nuestra economía. Se tuvo más de 180 puntos de bloqueo en solamente el departamento de Santa Cruz, y esto gracias a un estudio realizado por Unidad de Comunicación. Ahora, María Esther, hablaremos también. ¿Cuántos sectores se ven afectados cuando hay un bloqueo como el que tenemos ahorita en el departamento de Cochabamba? Sí, principalmente cuando hay un bloqueo, no solamente sufren los pequeños, medianos, grandes productores, los comerciantes de servicios conexos que se encuentran en las vías, el sector transporte, los exportadores, importadores, no solamente ellos. Aquí las afectaciones y el sufrir es de todos nosotros, los ciudadanos de a pie, porque aquí hay un ejemplo, porque si suben los precios gracias al bloqueo, la economía de todos los bolivianos va a afectar. Nosotros como consumidores, como ciudadanos de a pie, nos veremos afectados. Pero también si el comercio exterior de nuestro país se encuentra sufriendo cada vez más productos varados, nuestras ventas externas se encuentran a medio camino, presentando sobrecostos para poder realizar su faena día a día, provocando pérdidas de mercados, y por ende el exportador también debe pagar multas por incumplimiento a los contratos de compra-venta internacional que se han dado con anticipación desde nuestro país con la oferta exportable boliviana hacia el mundo. Igualmente los importadores pierden al no poder entregar sus mercaderías en el país, ni qué decir el transporte nacional e internacional de carga, que lastimosamente no pueden trabajar con normalidad, no pueden afrontar sus necesidades y por ende percibir los ingresos que tanto requieren. El perjuicio que se está originando hoy en día con el bloqueo, lastimosamente afecta al final del día a todos los bolivianos por decisiones de un puñado de personas de la población. Estamos afectados todos. María Esther, ¿ya se ha podido hacer un cálculo en estos 3 días de bloqueo respecto de las pérdidas, por ejemplo, en las exportaciones? Nosotros como institución decimos que si se da un bloqueo a nivel de todo el país, como estamos viendo en diversos departamentos, la afectación día son más de 100 millones de dólares. Lo nombraba el ministro de Economía, más de 120 millones de dólares día que se está afectando. Además de ello, en términos de comercio internacional, de las pérdidas de exportación más importación, si hablamos por departamento, se está perdiendo día más de 30 millones de dólares en lo que acontece solamente Santa Cruz. Y ahí como institución nosotros estamos muy, pero muy preocupados, porque gracias a los bloqueos del año pasado, 2023, el PIB creció, pero muy poco, ¿no? Hemos visto el primer semestre del 2023 un 2%, las exportaciones a octubre han caído más de 2.500 millones de dólares y por ende hoy en día que necesitamos mejorar nuestra economía, atraer más dólares, nos estamos poniendo solitos el propio freno. Estamos ya en contacto con el embajador ante la OEA, don Héctor Arce. Con él vamos a hablar de un entredicho que hubo, más que entredicho, una confusión respecto de un comunicado de la ONU, de la relatoría de la ONU a cargo de Margaret Starr-White, ¿no? Quien aparentemente, según la interpretación del ministro de Justicia Iván Lima, ha avalado la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros. Hay un comunicado cuya parte inicial dice de la ONU: una experta de la ONU expresó hoy grave preocupación ante el retraso en el proceso de la elección de las máximas autoridades judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este comunicado es del 22 de enero. Héctor Arce se ha reunido la semana pasada con la señora Margaret, seguramente tiene más conceptos y criterios respecto de qué es lo que piensa la relatora. Buen día, embajador. Le saludamos a Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén, Antonio, un placer estar en La Razón Radio. Y bueno, como usted explicaba muy bien, el jueves pasado, el jueves 18, tuvimos una reunión en la ciudad de Nueva York con la relatora, con Margaret Starr-White, que es la sucesora de Diego García Salián, la relatora especial para la libertad de
judicial y la independencia judicial en el mundo. Es parte del sistema mundial, parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Con ella intercambiamos varios criterios sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y se ha venido sosteniendo una línea de buen relacionamiento con los organismos que hacen la independencia judicial y que hacen sobre todo la defensa de los derechos humanos. Recordemos, Rubén, que tenemos nosotros una relación muy fluida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde que se instaló el gobierno del presidente Luis Arce. No otra cosa muestra la viabilidad del informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, el informe GIEI Bolivia, la firma de un convenio para el seguimiento a las recomendaciones de este informe tan importante para el país. Hemos tenido la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace menos de un año, del 27 al 31 de marzo del año 2023. Se llevó adelante la primera visita in loco que hizo la Comisión después de la pandemia por la COVID-19. Tuvimos las visitas para el seguimiento de la MESEG en enero y en diciembre, reciente este diciembre pasado, hace un mes nada más en Bolivia. Y como parte de este relacionamiento se invitó también a Diego García Sayán, el antiguo relator especial para independencia judicial, y con él se acordaron una serie de situaciones a las cuales se ha venido haciendo seguimiento. Y Margaret Stato White ha venido haciendo seguimiento y ha venido requiriendo información sobre el problema judicial en nuestro país. En el mes de noviembre, la Cancillería boliviana le envió bastante información sobre qué es lo que estaba pasando porque ella ya mostró su interés. Y bueno, como fruto de esta cadena de relacionamiento que nosotros tenemos, hemos tenido una reunión en Nueva York el jueves 18, donde se han analizado el contenido incluso de este comunicado que ha sido público el día lunes 22 de enero. Esto para aclarar en sentido de que este comunicado, este pronunciamiento no se debe a ninguna labor de un candidato, ¿no es cierto? Un candidato de muy mala fe ha sostenido de que gracias a la comunicación que le había enviado hace 2 semanas nada más, habría salido esta comunicación y eso no corresponde a la verdad y lo decimos con mucho respeto a don Carlos Mesa, no corresponde a la verdad. Esto responde a una línea sostenida de relacionamiento que tiene el Estado boliviano con las organizaciones que hacen al sistema interamericano, pero también al sistema mundial de derechos humanos e independencia judicial. Si bien yo creo que sería exagerado, no sería correcto decir de que este comunicado avala la prórroga de los magistrados, eso no es lo correcto, pero no los desconoce, ¿no? Este comunicado muestra, como su nombre lo dice, experta de la ONU preocupada por el retraso en la elección de máximas autoridades judiciales. Muestra su preocupación, pero al mismo tiempo reconoce implícitamente, no podía ser de otra manera, la necesidad de que esta figura se haya tenido que aplicar en el país ante la gravísima situación de la falta de consenso al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional que ha evitado, ¿no es cierto?, la elección o la preselección, diremos, de autoridades judiciales por 2/3 de votos, como manda la Constitución. Si bien no avala, no es correcto decir avala, pero acepta y lo que sí sugiere, y eso coincide con, yo creo, la posición de todos en nuestro país, una posición que le hemos expresado personalmente, pero que también le ha expresado el presidente Luis Arce en su mensaje del 22 de enero, lo ha expresado el vicepresidente David Choquehuanca, la necesidad de llevar adelante lo antes posible la elección judicial y cumplir de esta manera estrictamente con lo que manda la Constitución Política del Estado. Ayer, Rubén, tuvimos la buena noticia, yo la considero una muy buena noticia, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Oscar Hasenteufel, haya manifestado que sí es posible llevar adelante una elección judicial nomás en julio próximo, de aquí a unos 5 meses. Esta es una muy buena noticia que debe motivar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar realmente un acto sin precedentes, ¿no es cierto?, un acto histórico, un acto de desprendimiento y lograr los consensos que se necesitan para la elección judicial, para alcanzar a la preselección. Y precisamente la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la semana pasada, ha desconocido el bloqueo y ha desconocido también el liderazgo de Evo Morales y consiguientemente ha protestado por sus afanes políticos electoralistas. Para hablar del tema y los bloqueos estamos en contacto vía teléfono con Mario Seña, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, del ala de Lucio Quispe. Mario, buen día, le saluda Rubén Atahuichi en La Razón Radio. ¿Cómo está? Bueno, no, más bien agradecido soy yo y saludar a usted, a todos los que trabajan en este medio, pues aquí también por su intermedio a toda la población boliviana. Creo que como usted lo decía,
cualquier manifestación, cualquier tipo de convulsión siempre atrae perjuicios, atrae retrasos, atrae malestar de la población en general. Peor aún cuando hoy un grupo de personas que no nada orgánicos estén saliendo a bloquear supuestamente para representar a las organizaciones sociales. Nosotros desde la Confederación queremos desmentir. No hay una sola convocatoria para salir al bloqueo de caminos, porque nosotros de manera muy responsable hemos entendido, comprendemos, analizamos y determinamos de que las elecciones judiciales no pasan por buscar bloqueos, sino pasan por que la Asamblea Nacional tiene que lanzar lo antes posible la convocatoria para las elecciones judiciales, ¿no? Y no puede quedar, según a la Constitución Política del Estado, no puede quedar en el vacío de poder como se está pretendiendo con este tema de los bloqueos. Todo eso queremos denunciar ante la población, que la mayoría de los 3 puntos de bloqueo que están gestando no son representantes de las organizaciones sociales, sino son grupos de personas que representan o que buscan algún interés político o que representan a algún interés partidario, ¿no? Entonces, por ello, pues queremos que se pongan actitudes de esta naturaleza, porque lo único que están haciendo es perjudicar a la población, generar malestar a toda la población, y creo que más allá de aquellos intereses, creo que hoy en el tema de los bloqueos no es el interés principal de las elecciones judiciales, sino el interés principal es de cómo desestabilizar al gobierno central, de buscar una convulsión y pues mediante esa convulsión pues de alguna manera hacer elecciones lo antes posible. Y eso creo que es una claridad de este tipo de acciones, ¿no? Don Mario, el vicepresidente ha anunciado un diálogo para concertar una eventual ley de elecciones judiciales para el lunes. ¿Qué criterio tiene al respecto de esto? Es la vía más correcta, donde tiene que analizarse, donde tiene que debatirse, y es más. Y yo creo aquí a los movilizados, queremos decirles, a aquellos diputados, senadores que en su momento han puesto trabas a la realización de las elecciones generales, hoy están alimentando a la convulsión con alimentos, con otras cosas. Por ello creo que más allá de esta convulsión, lo que se debería hacer es que exigir a todas las tiendas políticas que se presentan a nivel nacional para que puedan lanzar la convocatoria a elecciones generales. Porque aquí lo único que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución política como manda. No puede haber suplencia de mandato de los magistrados si no hay unos personajes que sean electos democráticamente, como dice la Constitución política del Estado. Entonces, hay una clara determinación y no se puede tergiversar de querer buscar que haya un vacío de poder para generar una incertidumbre en la justicia y por ende pues afectar al Ejecutivo y a otros actores que representan a nivel del país, ¿no? Ahora, don Mario, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia va a interponer sus oficios porque se resuelva este conflicto. ¿Hay posibilidad de encontrar una salida conversada con los movilizados? Tiene que haber, creo que más allá de intereses políticos de algunos grupos, tiene que haber un interés común, que se deponga de esas actitudes de buscar convulsiones, de buscar víctimas para victimizarse y luego pretender a convulsionar, ¿no? Y eso nosotros vamos a buscar, y ya es más, estamos ya llamando a reuniones en cada uno de los departamentos para que evalúen, analicen y identifiquen a aquellos bloqueadores a quienes responden. ¿Son orgánicos? ¿Son representantes de las organizaciones sociales? ¿O son actores políticos que están buscando otros apetitos personales? Por ello, si es que esto continúa, vamos a tener que asumir algunas responsabilidades, pero sí no vamos a entrar a su mismo juego, que ellos lo único que están pretendiendo es buscar muertos, buscar heridos y para luego convulsionar al país, ¿no? Son las 8 de la mañana con 40
9 minutos, estamos ya en la recta final de nuestra transmisión digital con una entrevista última. Estamos ya en contacto con Abelardo Colque. Abelardo Colque, él es diputado de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos. Con él vamos a hablar también, Rubén, de los conflictos por los cuales estamos pasando en este momento. Así es. Abelardo, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. A través de este tan importante al pueblo boliviano. Muchas gracias, Antonio y Rubén, por darme esta oportunidad de esta cobertura. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Claro que sí, Abelardo, le vamos a preguntar primero cuál es su impresión sobre lo que está pasando en el país estos días. Vamos al 4º día de bloqueo, millonarias pérdidas, hay un clamor popular porque esta medida se levante. Hay también ya la posibilidad de un diálogo en la Asamblea Legislativa para esto de las elecciones judiciales, en fin. ¿Cuál es su criterio, Abelardo? Es justamente, mira, para empezar, hay un grupo minoritario comandado desde el trópico de Cochabamba, quiere ver perjudicado al pueblo boliviano, se ha convertido enemigo del pueblo, no quiere que haya desarrollo, quiere coartar el derecho al trabajo a los transportistas, quiere asfixiar la economía del sector obrero, de los sectores mineros, ¿no? Entonces, bastante preocupado. No es posible un expresidente que se convierta enemigo del pueblo boliviano, enemigo de su propio pueblo, ¿no? Entonces, supuestamente era del pueblo que escuchaba las organizaciones, pero hoy día, señor Evo Morales, juntamente con su grupo minoritario desde el trópico y algunas personas que buscan sus intereses personales en algunos departamentos, hoy día quieren asfixiar económicamente a nuestra población, quieren sacrificar, y a base de ese sacrificio quieren conseguir sus intereses personales, ¿no? Entonces, sus intereses personales, que es camuflado, pidiendo elecciones judiciales, pero buscan solamente reelección de su candidatura, porque sabemos muy bien, ya no va a poder ser candidato el señor Evo Morales, y por esa razón ahora buscan un vacío del Poder Judicial, y aprovechando de ese vacío del Poder Judicial, no respetar la Constitución y volver a ser candidato, ¿no? Entonces no puede ser que acuda a tan extrema medida solamente para sus intereses personales, quieran sacrificar al pueblo boliviano, ¿no? Entonces, el pueblo boliviano sabe muy bien, no tienen un pliego petitorio ahorita esa movilización. No hay un punto de reivindicación. Las movilizaciones de las clases obreras, campesinas, siempre ha sido con puntos de reivindicación, ¿no? Y ahora, ¿qué punto de reivindicación hay? Solamente es un movimiento político con fines golpistas, con fines de dejar vacío al Poder Judicial, ¿no? Entonces, bastante preocupado, pero el pueblo tiene que saber quién había sido el verdadero enemigo de su propio pueblo. Muchas gracias. Vamos a ir también ya con nuestra primera entrevista, ¿sí? Siempre es interesante hablar con el vocal Tawichi Quispe, lo invitamos, aceptó otra vez, así que ya estamos en contacto con él. Vocal, ¿cómo está? Bienvenido de Razón Radio, Antonio le saluda. Mi estimado Antonio, muy buenos días y un saludo cordial a todas las bolivianas y bolivianos que nos están escuchando. Vocal, estamos otra vez. El año pasado no se logró hacer finalmente las elecciones judiciales, se hicieron varios intentos. Sabemos nosotros que ustedes estaban listos, preparados para llevar adelante este proceso, pero no se pudo. Ahora este año hay otra vez la idea de hacerlos más o menos hasta medio año, si es que la Asamblea Legislativa se pone de acuerdo, si es que hay una ley, si es que hay precandidatos, pero bueno, ¿cómo ve ahora el vocal este panorama para este año? ¿Podremos hacer las elecciones? ¿Qué dice? Mi estimado Antonio, y ya lo dijimos
con mucha antelación. Desde el mes desde el año pasado, desde el mes de abril, ¿no? Nosotros estamos predispuestos, listos, ¿no? Ansiosos de realizar una elección judicial. No es desde ahorita, desde el año pasado. Ahora, este año, bueno, no se cumplió esos tiempos, se aplazó la Asamblea Legislativa en los plazos, que decirlo así, frontalmente. Nosotros estamos listos, pero que hay que señalar los tiempos, mi estimado Antonio. Desde este momento hasta agosto, ¿no? De enero a agosto no tenemos una agenda de trabajo, agenda electoral, ¿no? Es un tiempo que está libre, ¿no? Pero desde agosto de este año hasta el próximo 8 de noviembre del 2025 estaremos en una apretada agenda electoral. Eso que quede claro, que lo tomen muy en cuenta nuestros asambleístas. ¿Por qué? Porque según la normativa vigente se tiene que realizar unas elecciones primarias y eso será entre agosto y diciembre, ¿no? Agosto la convocatoria, diciembre será el mes de la elección de las primarias, ¿no? Y esa es una condición sine qua non vinculante que lleva a estos candidatos a las elecciones presidenciales, ¿no? Cualquier candidato presidencial que quiera participar al año no lo puede hacer si no ha participado en la elección primaria, condición vinculante según la normativa vigente. Quiero señalar lo siguiente, también, que se tome muy en cuenta. El artículo 87, ¿no? El artículo 87 de la ley 026 del régimen electoral señala que no se puede sobreponer dos calendarios electorales, dos procesos electorales, ¿no? Hay un impedimento, hay una prohibición, ¿no? Por este artículo que acabo de señalar, 87 de la 026, el órgano electoral no podría hacer dos procesos electorales, ¿no? Si bien vamos a embarcar en el proceso electoral primaria, no podríamos hacer por este artículo una elección judicial. Pero eso no está escrito en piedra, ¿no? Pero eso acarrearía una modificación o una incorporación en la ley 044, que por esta vez el órgano electoral realice dos procesos electorales paralelos, ¿no? Entonces, en esa línea hay que considerarlo. Repito, aprovechemos, esa es una información que quiero señalar, que se aproveche de enero hasta agosto de este año, repito, ¿no? 7, 8 meses que nos queda todavía, suficiente tiempo. Podría haber unas elecciones judiciales en el mes de julio, ¿no? La Asamblea Legislativa podría preseleccionar estos candidatos, estos 96 candidatos, que se tomen ellos 2 meses, pensemos febrero, marzo, pues arrancamos de marzo hasta julio. En julio estaríamos haciendo elecciones judiciales con suficiente tranquilidad y podríamos saldar esa cuenta pendiente que tenemos con la Constitución Política del Estado. Artículo 182, los magistrados del órgano judicial deben ser elegidos por el voto soberano, por sufragio. Vocal, nos vamos a poner en el peor de los escenarios. Digamos que la Asamblea no se pone de acuerdo, que estamos ya en abril, mayo y no hay nada, no están los precandidatos, nada. ¿Quiere decir que ya después, para fin de año, ya no se podrían hacer las elecciones judiciales y que tendríamos que esperar hasta el próximo año? No quisiera ser fatalista, mi estimado Antonio, ¿no? Yo creo que somos un Estado inteligente, nuestros parlamentarios tienen la suficiente madurez, ¿no?, para poder cumplir con este artículo 182 de la Constitución Política del Estado.
Se señalaba, mi estimado Antonio, si bien hay un impedimento de no sobreponer 2 calendarios electorales, ¿no? Se podría hacer un sacrificio, pero eso va a significar un sacrificio enorme que se podría hacer desde el órgano electoral, pero estaría supeditado a esta ley que señale este caso extraordinario que acabo de señalar. General Daniel Vargas Carrasco, claro que sí. Vamos a hablar de la lucha contra el contrabando. Vamos a hablar también, amigos, de estos problemas que hubo. Acuérdense, una emboscada allá en Tarija, varios militares muertos. Bueno, estamos en contacto ya entonces con el viceministro de Lucha contra el Contrabando, comandante Daniel Vargas. Comandante, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Para poder informar pues a la opinión pública y a la población a través de tu medio de comunicación sobre las acciones que estamos haciendo en la lucha contra el contrabando y sobre los lamentables hechos que han ido ocurriendo en los últimos días, la muerte de los 5 efectivos militares allá en la Ruta 9 entre Yacuyo y Villamontes, y este último, el día lunes por la noche, la muerte también de un oficial allá en la frontera con Chile, particularmente en el sector de Pisiga. En ambos casos, comandante, se ha establecido ya de que son estos grupos de contrabandistas. Alguna vez habíamos hablado de que ya tienen armamento de última generación, usan incluso agentes encubiertos, en fin, es producto de la mala intención de estos grupos de contrabandistas las muertes de estos últimos 5 o 6 oficiales. A ver, Antonio, en primer lugar informaremos el tema del caso del fallecido del capitán allá en la frontera con Pisiga, ¿sí? Adelante. Inicialmente, el día lunes aproximadamente entre las 22 y las 23 horas se daba un informe preliminar de parte de los efectivos allá en la frontera con Chile, de que posiblemente habría sido una emboscada de contrabandistas o también con grupos de migrantes que estaban tratando de cruzar la frontera con Chile. En ese parte inicial indicaban que habían sido torturados, que el capitán que ha fallecido es el comandante del grupo de tarea, también había fallecido producto de este tipo de enfrentamientos, y así se daba esta información preliminar. Pero sin embargo, ya por la gravedad de este hecho, se desplaza una comisión de aquí de La Paz al sector, a la frontera con Chile. Asimismo ya se coordina ya también con la Fiscalía, con la FELCC, y se va al lugar de los hechos, Antonio. Y en el lugar de los hechos se comprueba que no había ningún indicio pues de alguna acción, emboscada, con dinamita, piedras y nada por el estilo en el sector. El vehículo no tiene ningún impacto de piedras ni cualquier otro objeto, ¿sí? Lo que se ha encontrado allá en el lugar de los hechos ha sido el capitán con un golpe en la cabeza y estaba debajo del vehículo en el cual estaban realizando algún operativo. Entonces, en las declaraciones también de los que estaban acompañando, también que son efectivos militares, totalmente contradictorios, porque ellos mencionaban que habían sido torturados, y lo que se ha ido comprobando ya en las investigaciones, ya en el transcurso de las horas, ellos no tenían nada de ningún golpe, y las contradicciones eran totalmente distintas. Unos decían emboscada, unos decían que nos han atacado, y realmente eso ha dado lugar a que la Fiscalía, al establecer tantas contradicciones de parte de estos efectivos militares, realice pues la aprehensión. Hoy día a las 9 ya se les va a realizar las medidas cautelares con la detención preventiva de 6 meses en la cárcel de allá de San Pedro, toda vez que se han encontrado muchos indicios contradictorios y ellos habrían cometido el delito de homicidio. Ese es lo que ha determinado la Fiscalía. Entonces, allá en Pisiga se descarta pues que haya sido un enfrentamiento con posibles torturas de parte de contrabandistas o otros grupos que en ese sector, Antonio.
Estoy ya en contacto a través de la línea telefónica con don Dilfe Rentería, el asambleísta departamental por el Más Allá en Santa Cruz. Dilfe, ¿cómo está? Bienvenido como siempre a La Razón Radio. Muy buenos días, mi estimado, y un saludo muy cordial a su radio, por la cual este programa muy especial que llega hasta diferentes lugares, ¿no? Y un saludo muy cordial, buenos días. Buen día, Dilfe. Antonio le habla, me olvidé presentarme. ¿Cómo está la situación ahí en Santa Cruz, Dilfe, después de lo que se conoció ayer en la tarde? Si todo se cumple, si finalmente la gente decide cumplir con lo que dice la justicia, a las 3 de la tarde tendríamos que tener un nuevo gobernador en Santa Cruz. ¿Qué me dice Dilfe? Bueno, hoy en día vemos la actitud por parte del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, que hasta el día de hoy no se da cumplimiento a esta sentencia constitucional, ¿no? Simplemente ellos actualmente, hoy en día, están tratando de dilatar. Tarde o temprano, si no es hoy día hemos escuchado a los abogados que han dicho que no, que el plazo establecido de 24 horas a partir de hoy día, de la mañana de las 8, es decir, hasta el día lunes todavía, porque es día hábil. Entonces, los abogados, como cualquier abogado, están tratando de ir pues a la chicanería y dilatar esto, ¿no? Sabemos que cualquier documento, y cuando es notificado, a partir de su notificación corre los plazos establecidos. Es decir, el presidente de la Asamblea ayer a las 3:30 de la tarde ha sido notificado por parte del secretario de la Sala Constitucional Tercera. Entonces, a partir de ahí hasta hoy día, hasta las 3:30, tiene el plazo establecido para dar cumplimiento a la Sala Constitucional Tercera, la resolución que ha sacado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya él puede ser detenido en cualquier momento, cualquier lugar, porque esto sabemos de que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio e inmediato, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy ellos han hecho caso omiso, han presentado una cosa y otra cosa. Hablaban de la ley 293, hoy en día ya no la escuchamos hablar. Ayer es más han escondido cuando le querían notificar. Pues lamentablemente así es como hoy están actuando estas autoridades por las cuales han sido electas. Creo que Santa Cruz no merece. Santa Cruz merece tener autoridades que den respuestas positivas con el tema de gestión a los diferentes municipios, provincias. Hoy en día lo que están haciendo es otra cosa en vez de hacer gestión, ¿no? Dilfe, es un poco complicado entender, ya le digo, pero está ocurriendo en Santa Cruz esto de buscarle las vueltas y demás. Tengo entendido que hoy hay una sesión de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. ¿A qué hora es y cuál sería la agenda? Bueno, hoy hemos sido convocados el día de ayer con una convocatoria. A las 10:30 de la mañana hay una sesión ordinaria y también otro a las 11 de la mañana que nos ha convocado el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, el señor Rembauco Bacovi, por la cual hoy en día esperemos que haya esa voluntad política por parte de los asambleístas de que creemos, y así también pues por parte del presidente de la Asamblea, porque de acuerdo al reglamento de la Asamblea se puede modificar el orden del día con los votos necesarios siempre y cuando se haya, ¿no? Entonces somos 28 asambleístas, para modificar el orden del día se necesita 2/3, es decir, 19 votos, ¿no? Entonces está en manos del presidente si él hoy en día quiere dar cumplimiento a esa sentencia. Si en caso que no quiera cumplir, seguro pues se verá otras instancias penales por las cuales él se tendría que someterse, ¿no? Entonces hoy hay un orden del día que está establecido los puntos, por la cual son derivaciones de algunos proyectos de ley a las comisiones, por la cual, pero se puede hacer la modificación del orden del día, ¿no? ¿Ustedes como bancada del MAS van a hacer alguna sugerencia? ¿Van a pedir que se modifique esa agenda, por ejemplo? Nosotros somos 11 asambleístas del MAS solamente, y nosotros pues no tenemos alianza ni con ninguna otra bancada. Entonces, es decir, hoy en día nosotros como somos 11 no vamos a pedir esto porque no darían los votos necesarios para poder hacer cambio el orden del día. Simplemente si hay así la voluntad política por parte del presidente, si hace pues la propuesta de esto, sí vamos a apoyar nosotros, ¿no? Para que se pueda dar cumplimiento, ¿no? Dilfe, usted que está por allá, ¿ha visto tal vez en las oficinas, en los pasillos de la gobernación a don Mario Aguilera, o si ha escuchado que se ha referido a este último fallo? ¿Dijo algo el vicegobernador? ¿Qué nos puede informar, Dilfe? Bueno, hasta el día de hoy no hemos escuchado hasta el momento ningún pronunciamiento por parte del vicegobernador todavía, ¿no? Pero hoy en día, según esta resolución, todas las instancias correspondientes, de acuerdo, que son dependientes de parte del Ejecutivo, es decir, las direcciones, las secretarías, la Asamblea Legislativa Departamental también,
tienen que reconocer ya como gobernador al vicegobernador, al señor Mario Aguilera, ¿no? Eso dice la resolución por la cual se está instruyendo a ellos para que entonces, es decir, que la posesión y también que se tiene que dar al señor Mario Aguilera es un protocolo que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, pero ya, según esta resolución, está pidiendo que ellos reconozcan como gobernador al vicegobernador, ¿no? La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.